Buenas noches, bienvenidos a nuestra charla introductoria sobre la sabiduría de la Kabbalah. Voy a empezar con una presentación y explicando un poquito la dinámica. Primero que todo, bienvenidos a todos y gracias por estar conectados. Os veo aquí, o sea que quien quiera se puede poner en cámara también. ¿Cómo va a ser la dinámica de hoy? Bueno, normalmente tengo una persona que me acompaña, que hace como de cicerón y va moderando un poquito y ayudándome si hay preguntas en el chat, pero desafortunadamente no se puede encontrar hoy con nosotros. Así que estoy yo, tengo de background a Germán Belisario, responsable de atención al estudiante. Entonces, se pueden escribir dudas o comentarios en el chat, ¿ok? Hacia el final voy a abrir el espacio para preguntas y respuestas, pero no sé, las que me dé tiempo. Me gustaría que como mucho en total estemos 50 o 60 minutos juntos. Y lo que quiero es hacer un viaje para que podáis entender un poco qué es la sabiduría de la Kabbalah, qué es el centro de la Kabbalah y qué nos espera en el curso de Kabbalah 1. Bueno, mi nombre es Paolo Moshe de Aguilar, para aquellos que no me conocéis, y bueno, estoy muy feliz de estar aquí hoy con vosotros, compartiendo esta charla introductoria. Entonces, básicamente, eh, podemos eh, poner el primer slide, donde hablamos un poquito del centro de la Kabbalah. Yo soy maestro del estoy dentro del centro de la Kabbalah desde el año 2008, desde el 2017 ya a tiempo completo, como maestro a tiempo completo. Antes era maestro voluntario, pero tenía una carrera anterior en la Embajada de Italia durante muchos años. Estuve trabajando en España. Pero ya desde hace muchos años que estaba como mentor, maestro voluntario también. El Centro de la Kabbalah ha sido fundado en 1922 por el cabalista Rav Ashlag, que es el maestro del maestro de nuestro Rav Berg. Es una organización que se encuentra en todos los países del mundo. Y sobre todo, lo más importante de todo esto, con esta explicación que tenemos ahora aquí delante, es entender que la Cábala del centro de Cábala es abierta para todo el mundo. Todo el mundo puede acceder a ella, todo el mundo la puede estudiar con independencia de su país, de su cultura, de su religión, de su forma de amar o de ver la vida, etcétera, etcétera. Si eres un ser humano y quieres simplemente entender mejor la vida, entender mejor tu interior y cómo es tu conexión con el universo y quieres hacer una diferencia en tu vida y en el mundo, este es tu lugar. Es una sabiduría ancestral, milenaria, tiene varios clics el slide, pero que gracias al Rav y Karen Berg, que los vamos a ver en el siguiente slide, esta sabiduría ha sido de alguna forma también moldeada o simplificada, sobre todo en los cursos principales, para que podamos una sabiduría ancestral, atemporal, milenaria, profundísima, para que podamos entender cuánta aplicación tiene hoy día para nuestra propia vida, cuánto podemos beneficiarnos, cuán conectada está todos los escritos sagrados, las leyes universales a nuestro día a día. Y entonces es por un lado profunda la Cábala del Centro de Cábala, pero sobre todo y también los primeros cursos explicado de una forma didáctica, práctica, para que podamos no solo entender, sino empezar a vivir también en consonancia con lo que aprendemos. También ha tocado miles y miles de personas en los últimos años. Desde el COVID, además, tuvimos un programa muy especial de cursos en formato paga lo que puedas o becas que hicimos para llegar a todo el mundo en un momento de necesidad. Y a día de hoy se puede decir que ha tocado a por lo menos alrededor de 5 millones de personas esta sabiduría en los últimos años. Cualquier persona puede estudiar Kabbalah en el centro de la Kabbalah, ¿ok? Entonces, nuestros queridos maestros son el Raf y Karen Ber. Es la eclosión, es la unión de dos mundos distintos. Philip Berg, Shraga Feibel Berg,
un experto talmúdico que viene con una educación dentro de la religión judía importante, con una mujer nada religiosa, súper espiritual, súper abierta, y ahí colisionan dos mundos y nace el centro de la Kabbalah moderno, en el cual fue también gracias especialmente a ella, que por ejemplo yo estoy aquí dando clase hoy, gracias a ella, que también se rompió la idea de que la Cábala solo la pueden estudiar hombres judíos y de más de 40 años, no en el centro de la Kabbalah, y hay también muchas personas e incluso rabinos de diferentes lugares del mundo que ya coinciden en que no solo no es que no esté prohibido, sino que es bueno y importante y necesario estudiar la sabiduría de la Kabbalah, la sabiduría del Zohar, que es el libro fundamental de la Kabbalah, como una herramienta para traer luz al mundo, para poder hacer una diferencia. Entonces, básicamente, hoy tenemos presencia en los 5 continentes, en todos los continentes. Tenemos centros solo en Europa, tenemos en Berlín, en Londres, un grupo de estudio importante y en crecimiento con una fundación en España, ya también en Italia, y bueno, pues en Nueva York, Suramérica, Filipinas. Tenemos muchos centros de la Kabbalah por el mundo, afortunadamente, pero seguimos creciendo. Y una pincelada por daros algunos nombres, ¿ok? Cómo la Cábala ha estado acompañándonos a lo largo de la historia, muchas veces de forma no tan abierta o clara, pero por daros algunos nombres de personas que han estudiado la Cábala. Adelante, por favor. Personas que o han estudiado o se han visto influenciadas por el estudio de la Kabbalah, ¿ok? Pues tenemos a, no sé, por ejemplo, Platón, Colón. Colón es muy interesante porque en realidad fue un cabalista el que le dio toda esa visión de que el mundo es redondo, unas personas vienen arriba, otras abajo, hizo los cálculos y demás, se llama Tsakuto, y estuvo con él en los viajes y le ayudó a hacer todos los cálculos. Entonces, bueno, pero tenemos también autores como Shakespeare que se han visto influenciados, Albert Einstein. En el caso de Isaac Newton, por ejemplo, él estudiaba Kabbalah, él estudiaba el Zohar y él sacó del Zohar porque el Zohar, el libro del esplendor, lo tengo, lo tengo por aquí en la edición del Centro de la Kabbalah traducido al español. Este es uno de los 23 volúmenes. Con el paso de Kabbalah 1, Kabbalah 2, entendemos la importancia metafísica y energética del Zohar, pero en sí mismo es un libro que contiene gran sabiduría, porque ahí roza o toca la física cuántica, la medicina, cómo funciona el cuerpo, cómo está conectado a las emociones con el cuerpo humano, la idea de que la Tierra es redonda, o cómo, ¿no? Por ejemplo, Isaac Newton en su experimento, ¿no? De la idea de refractar la luz blanca a través de un prisma, cómo contiene todos los colores, todas esas ideas las extrajo del Zohar, y su Zohar original está expuesto en el Museo de la Universidad de Cambridge. El Zohar está traducido al latín y tiene sus anotaciones a lápiz, donde él va comentando cosas y demás, ¿no? Donde habla comenta cosas de Jesús como cabalista, es muy interesante. Entonces, por traeros un extracto del Zohar, del libro del Esplendor, para completar esta explicación, siguiente slide. En una de las partes, aquí se dice como que un sabio cabalista se llama Saba, Amuna Saba el anciano, y explica en su libro que la tierra entera habitada gira alrededor como una bola, de modo que algunos están arriba y otros están abajo. Es decir, las criaturas alrededor del globo están opuestas las unas a las otras, y las 7 direcciones del globo son 7 tierras. Ahí está haciendo alusión a los 7 continentes. Bueno, es impresionante. Solo por daros una pequeña pincelada del Zohar, de la cual todo lo que vamos a estudiar en Kabbalah 1 en adelante, de alguna forma está basado en las enseñanzas del Zohar. Al principio es como
es el ABC, porque yo tengo que saber el abecedario para poder escribir. Un boxeador tiene que saber el gancho derecha, izquierda y crochet para saber boxear. Tenemos que conocer los fundamentos para poder luego construir, ¿no? Es como hacer los cimientos de un edificio. Y eso es Kabbalah 1, pero está extraído de las enseñanzas de 10 emanaciones luminosas, el Zohar, etcétera, etcétera. Podemos ir directamente a qué vamos a ver hoy, por favor. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Okay? Me gustaría, perdonar que voy al paso ligero porque no me quiero dejar nada y me gustaría, ojalá que quede tiempo para también alguna pregunta. Vamos a tocar 3 conceptos para añadir valor en esta charla, que no sea para tocar algo, aunque sea tocar profundamente y salir, pero tocar 3 conceptos, ¿ok? Vamos a hablar de individualidad, de conciencia y de tikkun, que significa karma o corrección, ¿ok? Vamos a hacer como un viaje que va a irse, cada explicación está conectada la una a la otra, ¿ok? Entonces, y por supuesto, cómo todo eso está conectado a nuestro propósito, ¿ok? Entonces, a día de hoy, ¿vale? Si todo el mundo me puede contestar en el chat, ¿vale? Aquí os voy a leer. A día de hoy, siguiente slide. ¿Qué tanto sentís que vuestra vida está conectada a vuestro propósito de vida? ¿Ok? Y si no tengo muy claro, porque muchas veces todavía no tengo muy claro cuál es el propósito de mi vida, ¿qué tanta plenitud estáis sintiendo en vuestra vida? Plenitud en el sentido de sentirme que mi vida está teniendo un cierto sentido, ¿ok? Que estoy añadiendo valor o que siento que valió la pena estar aquí en esta vida, ¿ok? Entonces, si lo podéis escribir, por favor. Ok, ok, fantástico, buenísimo. Alguno puso, tenemos 5, 7, 8, fantástico. 10, incluso la persona que está en el 10 podemos pasar al 11, ¿ok? También va a hacer una diferencia el poder entender estas enseñanzas. Una reflexión personal para vosotros, podéis anotarlo si queréis. Siempre tiene más fuerza escribir y escribir con bolígrafo, ¿ok? O con lápiz, pero escribir a mano, porque la mano está conectada con el subconsciente también, ¿ok? Entiendo que cualquier persona, incluso la que puso 10, no importa, sabemos que tenemos un siguiente nivel en la vida, ¿ok? Un siguiente nivel en la vida, ¿verdad? ¿Y qué pensáis a día de hoy que os puede estar reteniendo de alcanzar ese nivel? ¿Ok? Pueden ser miedos o dudas o una no poder digerir tanto dolor que hay hoy en el mundo o un conflicto con alguien o una situación económica o de salud o una inseguridad personal o lo que sea, ¿ok? ¿Qué pensáis que os está reteniendo de alcanzar vuestro siguiente nivel de manifestación de vuestro potencial? Cada uno lo puede, es bueno anotarlo cada uno para sí mismo y luego, por supuesto, lo podéis compartir aquí en el chat. Buenísimo. Miedos, dudas, falta de confianza, madurar con confianza. Fantástico. Gracias por escribir tan rápido, ¿ok? Esto me da feedback de que muchos de vosotros estáis metidos aquí en la charla, lo cual me ayuda mucho y se crea esta retroalimentación y podemos alcanzar más emociones, miedos, ¿ok? Miedo y ego. El miedo de momento se lleva la ¿verdad? Vivimos, ¿verdad? Desde el COVID empezó como, bueno, siempre ha sido así, pero realmente los últimos años se ha intensificado mucho, se han intensificado, ¿verdad? Los retos externos,
Hoy voy a usar bastante la palabra reto, pero me voy a explicar. Reto con la acepción del término que indica dificultad, problema, dolor, ¿ok? Entonces, no estoy hablando de reto como un gol que me pongo, ¿no? Como un gol para el 2024 de algo que voy a alcanzar. Entonces, estamos con muchísimos retos, ¿verdad? Pero es aquí donde entra un poco la explicación de hoy, ¿ok? Vamos allá, vamos adelante con nuestro primer concepto de hoy, ¿ok? Otra vez, para seguir el hilo de la conversación, tenemos individualidad, conciencia y tikkun. Entonces, vamos con el primero, vamos adelante, vamos a sumergirnos ya en la explicación individualidad, ¿ok? La sabiduría de la verdad, un libro del fundador del centro de la Kabbalah, el cabalista Judah Ashlag, dice lo siguiente. Aprendemos que cuando alguien destruye, arranca una tendencia de un individuo, es causa de la pérdida de una idea elevada y maravillosa, ya que esta tendencia no podrá ocurrir nunca jamás en otra persona que no sea esta, ¿ok? Esto está extraído del libro de La sabiduría de la verdad, de Judah Ashlag, y básicamente dice lo siguiente, o sea, vamos a entender cómo está conectado con la creación, pero nosotros venimos de una unidad energética o metafísica. Ok, vamos a entender ahora cuál es el origen de la vida, por lo menos una pincelada, eso lo desarrollo sobre todo en la clase 2 del curso, la idea de la creación, pero de alguna forma tú y yo y todos y cada uno de nosotros venimos hemos sido originados desde la fuente de la creación. En Kabbalah la llamamos la luz o la luz del creador, el origen de la vida, la fuente de la vida. Y de alguna forma, cada uno de nosotros formamos parte de este puzzle de la vida, que aunque a veces la vida es tan intensa, tan dura y tan difícil, parece que somos como una hormiga, ¿no? Y también las hormigas tienen su importancia, por cierto, pero parecemos como insignificantes, parecemos un instante en el camino, algo que no tiene relevancia, ¿ok? Vamos a aprender por qué y de dónde vienen esas ideas negativas acerca de nosotros mismos, pero tú y yo y cada uno de nosotros somos piezas indispensables que hemos venido a traer una luz única a este mundo. Entonces, realmente no es un eslogan, no es una frase bonita, no es algo para haceros sentir mejor, es una realidad espiritual. Cada ser humano es único e irrepetible y toda la fuerza de una única alma es infinita, es infinita. ¿Qué ocurre? Vemos que, evidentemente, wow, ¿por qué yo no estoy viviendo en consonancia con eso? Sí, puedo tener instantes de inspiración divina, de felicidad, de sentirme que estoy muy conectado, de sentirme que he añadido valor, pero son, al fin y al cabo, no es suficiente, no es bastante. Hay como subidas y bajadas. La vida se vive y se experimenta como una montaña rusa, ¿verdad? Si alguien se siente, bueno, como no hay muchas cámaras encendidas, si alguien se siente relacionado con lo que yo acabo de decir, podéis escribir rusa en el chat. Si vivís vuestra vida experimentando como si fuera una montaña rusa, si podéis poner montaña o rusa, lo que queráis en el chat. Si sentís que a veces la vida es así, cambio de emociones, a veces soy feliz, a veces soy infeliz, a veces me iba muy bien y de repente, ¡pum!, un cambio drástico. Y sí, he aprendido algo que me ha ayudado, etcétera, etcétera, pero ¿qué tanto no llego realmente a tener como una estabilidad, una plenitud, una conexión mayor, más constante? ¿Ok? Entonces, ok, ok. De momento solo Lucy me puso, todo el mundo vive a tope y todo bien y todo siempre conectado. Ok, Loren. Ah, bueno, ahí ya la gente se va animando más. Ok, fantástico. Buenísimo. Altibajos, así es. Así es. Entonces, ¿dónde se origina ese espacio? Creo que hay un slide de un puente.
A veces es así por motivos niños. Así es, así es. Hay cosas que parecen insignificantes que nos sacan de nuestras casillas a veces, pero no sabemos por qué. Hay un delicado equilibrio dentro de nosotros y esa felicidad que tanto deseamos muchas veces se nos escapa entre los dedos. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué ocurre? Primero que todo tenemos que entender de alguna forma, ¿verdad? Que la mayoría del tiempo vivimos en piloto automático. Vivimos en piloto automático. Es difícil salir del Matrix, del simulacro. Este mundo es como un simulacro, lo voy a repetir mucho a lo largo del curso, o como la película de Matrix, es un Matrix de alguna forma. Estamos aquí por un motivo, hemos venido a realizar un trabajo, un viaje de vida y vale muchísimo la pena, pero no deja de ser a veces como una ilusión muy persistente, como decía Albert Einstein, de esta realidad donde al fin y al cabo hay como una diferencia entre, entre estar vivo, o sea, como pasar por la vida. Me levanté y de repente, bueno, entre el problema que tuve, el reto que he tenido aquí, las cosas que tenía que hacer, mi lista de cosas, de repente se pasó el día. No me he dado cuenta ni siquiera cómo he llegado de un lugar a otro, si he caminado, he conducido, ¿no? Y estoy como en un bucle. Y a veces cuando de repente medito o me paro un momento y respiro, es como que saqué la cabeza del agua, estaba en apnea. Y hay una diferencia entre estar vivo o pasar por la vida a vivir. Vivir realmente estar pleno. ¿Ok? Hay una frase en la que está conectado con Jihud. Jihud es como la fuerza de la vida, sentir esa energía de la luz dentro de mí, ya sea en forma de expresión, de alegría, de apreciar, de estar presente, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran diferencia. ¿Dónde está ese espacio realmente? Siguiente slide, por favor. Alguien dice somos un sueño de Dios. Las preguntas las voy a contestar al final, pero cabalísticamente no. Somos parte de la creación. ¿Ok? Hay una frase que es Ushemo Echad, él y su nombre es uno, tiene que ver con la creación, pero nosotros somos ese nombre, pero venimos de la esencia del creador, somos parte fundamental e integrante de la creación. No somos tan solo un sueño. ¿Ok? Entonces, las leyes del universo, el propósito de la creación. Esta frase está extraída del gran sabio Isaac Luria el Ari, o el león de Safed. El Ari es el león en arameo, cuya familia, por cierto, es de origen, 2 generaciones atrás venían de España, si no me equivoco, 2 o 3 generaciones atrás. Y él es un extracto, dice, sabed que antes de que las emanaciones fueran emanadas y las creaciones fueran creadas, una luz divina, simple, llenaba todo lo que era. Or Pashut, una luz simple, llenaba todo lo que era. Significa que, ¿qué es la luz? Lo vamos a entender muy bien en Kabbalah 1, pero por empezar y adelantar ya la explicación. La fuente de la vida. La fuente de la vida es la esencia misma del creador. El creador quizás es un misterio desde aquí, desde nuestro mundo, desde donde estamos. ¿Okay? Dios, el universo, el creador, como quieras llamarlo. De alguna forma lo que nos llega es su esencia. En Kabbalah le decimos la luz y es la fuente de cualquier forma de plenitud, de cualquier cosa que deseéis. ¿Ok? Deseáis paz, plenitud, sentirme mejor, conexión, alegría, amor, abundancia también. ¿De dónde viene todo eso? Siguiente slide. Imaginaos que la luz blanca es la fuente de todo y todas esas palabras que os he descrito son diferentes colores del espectro, pero que se origina en una fuente única, ¿ok? Esa fuente única es la luz del creador. Pero lo que dice el Ari es que esa fuente, que es la fuente, esa luz, que es la fuente de todas las formas de plenitud que tenéis, es el origen de la creación del universo. O sea, antes de la creación de este mismo universo físico, antes del Big Bang, una luz simple llenaba todo lo que era. Una luz que es la fuente de
toda la felicidad, plenitud, paz, conexión, sentimiento de propósito, etcétera, etcétera. El universo era solo eso, la creación, incluso el universo me refiero a la creación completa, antes incluso de este universo físico, ¿ok? Entonces, ese es el comienzo de la creación. ¡Wow! Suena bien, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy voy a dar un primer nivel de respuesta. Los cabalistas dicen que no tiene que ver nada con inteligencia, con educación. Estoy seguro que la mayor parte de las personas que estáis aquí trabajáis en autocultivaros, leer, estar informados, habréis estudiado, tenéis experiencia profesional, de estudio, laboral, de vida, etcétera, etcétera. No tiene que ver con inteligencia tanto como conocimiento de las leyes espirituales. Esta es la ley de la gravedad, ¿ok? Me guste o no, la conozca o no, a cualquier persona que vaya a dejar caer este teléfono, va a caer, se va a ver afectado por la ley de la gravedad. Hay unas leyes físicas que nos compelen a todos y cada uno de nosotros, no importa dónde estéis. Me encantaría saber desde dónde estáis, por cierto, cada uno, si me lo podéis escribir en el chat. Entiendo que todos son que la mayoría sois de España, pero puede haber gente de fuera. Me encantaría saber de dónde sois. Pero de la misma forma que hay leyes físicas que nos compelen, hay otras metafísicas que nos están afectando todo el tiempo. Hay una causa y un efecto en este universo. Y si yo no conozco esas leyes universales, es como que estoy como perdido, fluctuando en este mundo físico, ¿no? Muchas veces pensamos que todo lo que veo con mis 5 sentidos es la parte más relevante de la realidad, pero en Kabbalah decimos no. Todo lo que tú ves con tus 5 sentidos, Madrid, Venezuela, pero Nueva York, wow, Madrid, pero soy mexicana, buenísimo. Cuenca, Ecuador, San Sebastián, México, Valencia, buenísimo, fantástico. Entonces, todas y cada una de esas leyes nos están afectando y si yo no empiezo a conocerlas, si yo no me asomo, si yo no empiezo a entender, es como si alguien va a salir a navegar, ¿verdad? Además en el océano, imaginaros, sin haber consultado el parte meteorológico, sin tener un mapa de las corrientes del océano, sin haber consultado si hay tormentas, vientos, etcétera, etcétera. La vida es como un viaje, es como salir a navegar. Yo necesito saber cómo funciona, cómo son esas corrientes, cómo son esos vientos. Estoy hablando evidentemente en sentido metafórico de las leyes universales. Hay una causa y un efecto. Si yo no entiendo, al final yo me pierdo y como decía, todo lo que se ve en este mundo físico con mis 5 sentidos es una parte pequeña de la realidad. Importante, por supuesto, pero es una parte pequeña de la realidad. Entonces, Toledo, wow, Santander. Ok, entonces, las leyes del universo. Adelante, por favor. Os voy a mostrar aquí el árbol de la vida, muchos lo habréis visto, otros lo estudian, hay diferentes cosas, ¿ok? Hoy en día se hacen, hay diferentes estudios modernos que nacen de la sabiduría de la Kabbalah, que no necesariamente son la Kabbalah original, pero son, no digo que no sean fantásticos y maravillosos dentro de su esencia y su campo, ¿ok? Pero bueno, este es el árbol de la vida, ¿ok? Os he mostrado esa luz, que es el origen de la vida, pero la parte de abajo donde pone Malhut, ¿ok? Una parte pequeña de ese círculo, la parte de abajo de ese círculo sería nuestro mundo físico, ¿ok? Nuestro mundo físico. Ahí está en el Malhut de Malhut, por decirlo de alguna forma, la parte de abajo del círculo que pone Malhut, está nuestro mundo físico. Entonces, existe un árbol de la vida que está compuesto de 10 dimensiones espirituales que son como filtros, ¿ok? Para la luz infinita, esa esencia de la vida, para que esa luz pueda llegar y entrar en nuestra realidad física y se va filtrando, porque estamos hablando de una luz
que es como una fuente de energía pura. Estamos hablando como trillones y trillones como de bombas atómicas, de una fuerza cuántica que no podemos medir, ni pensar, ni contener desde la realidad física. Entonces, lo mismo que la luz, desde la electricidad, desde las centrales eléctricas, se va filtrando a través de diferentes pequeñas estaciones, cuartos de luz de los edificios, ¿no? El contador de la casa y luego los enchufes y etcétera. Para poder disfrutar de la electricidad necesitamos un sistema de cableado ¿no? de mecanismos que atenúan la intensidad de esa electricidad. De la misma forma, el árbol de la vida filtra esa fuerza infinita de la luz a nuestro mundo físico. Pero hay una división, porque hay dos mundos aquí de alguna forma. Donde está nuestro mundo físico lo vamos a llamar el mundo del efecto, de la causa. ¿Ok? Siguiente. Ahí está. Nuestra realidad física es el efecto. ¿Qué significa cuando una cosa es el efecto? Efecto es lo contrario que ser la causa. Cuando tú eres la causa de algo, tú puedes decidir qué haces. Tú puedes plantar una semilla, qué semilla quieres. Tú puedes como decidir qué tipo de árbol quieres hacer crecer en tu vida, en una situación, etcétera, etcétera. Pero todo este mundo físico, toda esta realidad tan caótica, es el mundo del efecto, es el mundo de la reactividad. Como no conectamos con la idea de que venimos de una realidad metafísica más amplia, el mundo se ve como muy caótico porque no somos capaces de conectar los puntos entre lo que yo hago, entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo, entre lo que yo siento, entre lo que me afectan las cosas y luego el resultado de lo que yo atraigo a mi vida. No hacemos esa conexión, cuando en realidad nosotros somos responsables y somos co-creadores del universo y no aprendemos matemáticas, lengua, muchas cosas, pero no aprendemos a vivir, no nos enseñan las leyes espirituales, no nos enseñan que hay una causa y un efecto, que vivimos en un universo que no es casual, es causal. Aunque yo no vea directamente, pero hay un porqué de todas las cosas que vienen a mi vida. Y algunas son muy difíciles de aceptar, pero hay un porqué, aunque no necesariamente yo lo vea ahora, aunque sea difícil. Entonces, existe el mundo del efecto y existen las 9 dimensiones que están arriba de este mundo físico, que están más cerca de la luz del creador, de la fuente de la vida. ¿Ok? De arriba abajo son Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y luego nuestro mundo físico. Las 9 de arriba lo vamos a llamar el mundo del 99% o el mundo de la causa, el mundo de la influencia, de la proactividad. Por cierto, en diferentes momentos de la vida, todos tenemos como momentos de conexión. Ahí. ¿Os ha pasado alguna vez, tengo aquí el chat abierto, os ha pasado alguna vez que habéis pensado en alguien y sabéis que déjame llamarle y de repente esa persona, wow, estoy conectado contigo, necesitaba hablar contigo, qué bueno que me has llamado? O de repente dices, no, no voy a hacer esto y es como que me ha venido un insight, ¿ok? O algo en forma de intuición y de repente no hago algo que si lo hubiese hecho hubiese sido un desastre para mí. O a veces es algo muy sencillo como haber cambiado de dirección con el coche y de repente hubo un accidente, no sé. Todos vamos teniendo experiencias en ese momento o de repente en un momento de retos como una voz me susurra cual, haz esto, ten el coraje de hacer esto y de repente, boom, es como que algo ha pasado. Ha habido, ¿veis que hay una línea roja entre Malhut y los mundos de arriba? Esa línea es como una cortina, se llama masaj, ¿ok? Es como una cortina que de alguna forma no está siempre abierta. Nosotros los seres humanos hemos venido a hacer un trabajo espiritual y de vida y a cambiar cosas negativas, a aprender a ser personas dadoras que comparten, cambiar características negativas de mi propio conducta o de mi propio ser. Hay personas que han venido a aprender a honrarse a sí mismos y a poner límites, otros a ser más pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un paquete importante de trabajo personal, por eso estamos aquí en este mundo físico. Pero a través de ese trabajo, a través de las acciones positivas o de cambio, yo creo aperturas en ese masaje.
También a través del estudio de la Kabbalah y de las leyes universales, yo creo una conexión con ese árbol de la vida, ¿ok? Porque todo esto se llama Etz HaChaim, el árbol de la vida. Entonces así yo puedo empezar cuando yo conecto más con el mundo de la causa, yo soy más causa en mi vida. De repente yo empiezo a tomar mejores decisiones en mi vida. Quizás dejo de cometer el mismo error, ya sea en las relaciones, ya sea en el trabajo, ya sea simplemente te acaba muy bien, empiezo muy bien con las amistades o las personas conocidas y de repente empiezo teniendo desencuentros. No sé por qué, no sé de dónde vienen esas cosas y esos retos. Entonces, empezar a entender la vida nos ayuda a empezar a navegar nuestra propia vida, a construir una vida mejor. ¿Okay? Porque si yo voy a ignorar completamente las leyes universales y el árbol de la vida, por mucho que quiera, mi vida, por muy buen trabajo que tenga o piense que he conseguido algo sólido o lo que sea, vivimos en unos tiempos en los cuales se dice que estamos cerca del fin de la corrupción de la humanidad como trabajo personal. El caos nos va a alcanzar. La felicidad se nos va a escapar de las manos. La falta de estabilidad va a ser una constante en mi vida. La falta de plenitud, los retos. Pero vamos a hablar de retos hoy también, porque esos retos vienen para despertarme. ¿Ok? Entonces, estos son la idea del árbol de la vida. Y nosotros los seres humanos somos únicos porque cada uno en su individualidad, que somos como diamantes únicos, hemos venido a hacer un trabajo que no solo es importante para mí, para mi vida, porque cada vez que yo hago una conexión con esta estructura preciosa, increíble del universo, lo que me beneficia a mí, lo que yo estoy trayendo a este mundo a través de una acción positiva, un cambio o algo, no solo me beneficia a mí, beneficia a los demás. O sea que mi individualidad no solo es importante como individuo y lo especial y lo único que soy, pero está conectado con lo colectivo también. ¿Ok? Entonces es importante entenderlo. Entonces, ok, siguiente slide. Ahora bien, segundo concepto, ok. He explicado de forma general un poco cómo funciona la idea del mundo físico, que es el mundo del efecto, el mundo del 99%. Entender la vida ya es una diferencia impresionante. Entender que hay mucho más de lo que yo veo con mis cinco sentidos y entender que es importante entender cómo funciona la vida, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es de tan sencilla, la mayor parte de la gente la puede ignorar. Y no se trata de ética, de moral, de principios universales o éticos morales o religiosos, etcétera, etcétera. Se trata de sintonía y afinidad con el universo. Nuestra conciencia, ¿qué es conciencia primero de todo? ¿Qué es conciencia? La conciencia es, en una simple palabra, son los pensamientos en los que yo creo, porque es como yo veo la realidad, es como yo filtro la realidad. Si es mi ser, pero es como yo, desde mi ser, yo interactúo, experimento y siento cómo es la realidad misma. Y a nivel muy práctico son los pensamientos en los cuales yo creo, ¿ok? Entonces, cabalísticamente hay dos tipos de conciencia. Hay una más como robótica, conectada a nuestro cuerpo, se llama conciencia del 1% o del cuerpo, que si yo, y automáticamente todos vivimos con esta conciencia, no hay que hacer esfuerzo, está conectada con nuestro instinto animal, ¿ok? Con nuestra parte de supervivencia, es necesario tenerlo en cierta medida, pero la mayor parte de las personas están gobernadas solo por este tipo de conciencia y el mundo se ve como se ve. Falta de dignidad humana, dolor, sufrimiento, hambrunas, guerras, problemas de todo tipo, falta de empatía, falta de ayuda, juicio, crítica. La mayor parte de las personas estamos muy conectados a lo que vemos y en nosotros impera más la conciencia del cuerpo. La conciencia del cuerpo está conectada a mí, a lo que yo siento, a lo que yo necesito, a lo que yo creo. Me antepongo yo a mí mismo, pero
La esencia verdadera del ser humano trasciende esa conciencia. Se llama la conciencia del alma o del 99%. Y esa es nuestra esencia verdadera. Sí tenemos conciencia de cuerpo porque tenemos un cuerpo físico. Hemos venido a un matriz, un simulacro donde necesitamos un vehículo, un cuerpo para interactuar con los demás, para vivir, para expresarnos, para estar. Es un vehículo que nos ayuda a estar aquí dentro del simulacro. Pero nuestra esencia verdadera, explican los cabalistas, es nuestra alma. También aprenderemos más adelante, Kabbalah 2, 3, que hay niveles de alma. Nefesh, Ruach, Neshama, etcétera, etcétera. Pero es mi alma, es mi espíritu, es esa voz del interior que no siempre escucho, que no siempre estoy conectada con ella. Y esa voz y esa conciencia trasciende el yo y piensa más en el nosotros. ¿Ok? Un accidente de tráfico, misma situación, una persona puede estar amargada porque se va a perder su partido, porque simplemente no le apetece estar ahí estancado en el tráfico, y otro va a aprovechar el tiempo para llamar a un amigo que sabe que está deprimido, con el viva voz, por supuesto, o va a ver si ha habido un accidente y necesitan que alguien llame, o una ambulancia, alguien lo ha hecho, alguien se ha ocupado de atender a las personas. Todos los seres humanos tenemos primero una tendencia personal como egoísta, reactiva, pero también tenemos esa esencia más elevada dentro de nosotros cuando soy capaz de elevarme de por encima del yo. Por supuesto, tengo que también cuidarme a mí, obvio, por supuesto, yo tengo que estar bien, yo no digo que no. Ama a tu prójimo como a ti mismo significa que yo tengo que estar bien, pero también malinterpretamos el ama a tu prójimo como a ti mismo, con complacencia, ponerme siempre a mí primero. Recibir y recibir y recibir y dar, ya veremos cómo y cuándo. Pero esa esencia de mi alma trasciende, y cuando yo trasciendo no es solo algo ético o moral, cuando yo lo hago, yo estoy abriendo ese masaje y yo estoy creando una conexión con el árbol de la vida. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Entonces, lo vamos a aprender en Kabbalah 1, dos formas de operar en la vida, proactivo versus reactivo, siendo el efecto, qué me pasa a mí, cuándo me van a dar, cuándo voy a recibir, lo que me han dicho, lo que me han hecho, qué va a pasar conmigo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Conectado solo a la realidad del mundo físico o mi conciencia de alma, donde yo creo, abro una puerta dimensional donde yo puedo de alguna forma ir escalando a través de las dimensiones del árbol de la vida. Y yo puedo traer más luz a mi vida, que se va a manifestar en paciencia, en inspiración divina, en conocer a una persona que estaba destinado a conocer, y de alguna forma el hecho de estar vibrando en una frecuencia distinta, empiezo a atraer, empiezo a atraer. Yo no quiero atraer solo las cosas, la ley de la atracción, solo las cosas que yo siento que yo quiero en la vida a nivel mental. Yo quiero atraer las cosas que están conectadas a nivel de raíz con mi alma. Y para eso yo tengo que vibrar en una frecuencia alta. Y vibrar en una frecuencia alta es conectado a la dignidad humana, conectado al amor, al perdón, al saber honrarme a mí, a mi tiempo, saber poner barreras, saber compartir, sobre todo cuando es difícil, etcétera, etcétera. Yo quiero vibrar en una frecuencia alta a través de mi conciencia, y entonces yo voy a conectar con el árbol de la vida. Entonces ahí entendemos cómo está conectado mi conciencia con mi individualidad, ¿ok? Y con la estructura del árbol de la vida. Ahora bien, tercera idea, tercera idea. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Y otra vez lo vamos a entender muy bien en Kabbalah 1, pero existe un viaje de vida que se llama tikkun o corrección. Tikkun o corrección. ¿Okay? La palabra karma es la más universal, ¿ok? Pero tikkun es el dharma, el karma, todo junto, ¿ok? Tikkun significa corrección en arameo y en hebreo, en ambos idiomas significa lo mismo. Y suena un poco quizás no tan bien en castellano corrección, suena como a correctivo, a castigo, pero no es un castigo, es el trabajo que nuestra alma de alguna forma ha escogido venir a hacer a este mundo para vibrar en una frecuencia que pueda conectar con esa dimensión del mundo metafísico. Y eso está compuesto de diferentes cosas.
a veces cosas que yo tengo que superar, miedos que yo tengo que enfrentar, ¿ok? Personas que no se abren y tienen que aprender a abrir el corazón, personas que no saben cómo dar porque tienen miedo e inseguridades, tienen que aprender a confiar y a dar más. Personas que no saben cuidarse su energía ni la de sus seres queridos, tienen que aprender a apreciar más. Personas que tienen problemas de comunicación tienen que aprender a hablar conectados con su alma, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un paquete, como un traje hecho a medida en la vida. Venimos a este mundo y es como que unos ángeles que son sastres nos hacen como un traje hecho a medida. ¿Cuál es ese traje? Son todas esas situaciones y circunstancias que cada ser humano, de forma única e individual, por eso la individualidad, tiene un paquete, un traje hecho a medida único, que son todas esas circunstancias que yo voy a tener que ir afrontando en esta vida y que me van a ayudar a eliminar ese espacio entre el mundo de la causa, en el mundo de la luz, el mundo de las cosas positivas que yo quiero manifestar y nuestro mundo físico. Van a cerrar el espacio entre donde yo estoy hoy y donde a mí me gustaría estar. En todas esas cosas que habéis marcado, esos números, esas cosas que sentís que son la causa que nos permite avanzar. Está incluido dentro de ese tikkun, por supuesto, también. ¿Ok? Dentro de mi tikkun están todos los retos que yo he venido a afrontar. Pero los retos cabalísticos, y mi tendencia como ser humano va a ser huir, evitarlos, o solucionarlos desde el ego, o de forma rápida. Pero los retos, las dificultades, los problemas, las carencias, el dolor, que en diferentes formas que yo voy enfrentando en la vida, son ese camino único que yo tengo que enfrentar y que yo tengo que atravesar para manifestar el potencial de mi alma, para manifestar ese siguiente nivel de seguridad, de amor, de felicidad, de estabilidad, de madurez, etcétera, etcétera. Pero el tikkun, lo que quiero que entendáis, y es lo que explican los cabalistas, es que esos retos que vienen a la vida que no nos gusta y que nuestra tendencia natural es ok, a todos nos pasa. Yo soy maestro de Kabbalah y mi tendencia reactiva primera es tratar, wow, ¿cuándo se va esto? ¿Cuándo se pasa esto? Y si esto no estuviera todo el día, mi vida estaría mejor automáticamente. Pero en Kabbalah aprendemos a hacer pausa y entender que esto forma parte ineludible del camino de mi vida. Ahora yo tengo dos opciones. Yo quiero aprender a jugar con las reglas del universo y a entender que todo lo que viene a mi vida es para llevarme a mi siguiente nivel. Y sí, por supuesto, hay cosas que son difíciles. Yo voy a necesitar todo Kabbalah uno y paciencia y amor y apoyo y guía, pero están ahí porque es lo que me separa de revelar mi propósito, mi felicidad verdadera, mi conexión con la vida. ¿Ok? Esos son los retos que son en realidad, yo no estoy ahí todavía de sentirlo, lo sé a nivel intelectual, lo tengo interiorizado. No necesariamente todas las células de mi cuerpo viven acorde a esa realidad, pero los retos son regalos de la vida, son regalos, y en especial las cosas difíciles. ¿Ok? Entonces, dentro de la Cábala, esto es solo una pincelada de, normalmente esto ya hablamos hacia el final de Cábala 1, posiblemente más en Cábala 2, no estamos solos, tenemos una tecnología espiritual fascinante que son las letras arameas, ¿ok? Solo por mostraros, ¿ok? Y otra vez, como necesitamos construir los cimientos del edificio que vamos a construir juntos, pero existen tecnología espiritual, metafísica, como los 72 nombres de Dios, que son herramientas de meditación, son canales de transmisión de energía cuántica, y no son tanto nombres como Pepe o Juan, sino son como llaves de acceso a la energía del universo que permutan o manifiestan la energía de una forma única cada uno. Tenemos la sabiduría del Zohar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es como seguiremos un poco más adelante, pero no quería no enseñaros como una retrospectiva un poco de lo que nos espera, ¿no? Aquellos que decidáis libremente, espero que todos,
continuar con nosotros el 5 de febrero en el curso de Kabbalah 1 que va a empezar. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora, ¿ok? Y luego voy a dejar aquí un enlace para que todo el mundo, si queréis escribir en el chat, me da tiempo a contestar por lo menos un par de preguntas. Las técnicas las vamos a, por supuesto, contestar al final, cuándo comenzamos, cómo va a ser el curso, etcétera, etcétera. También es importante saberlo para organizarnos físicamente, qué os espera, qué material vais a tener a disposición, cómo vamos a estar organizándonos, etcétera, etcétera. Pero si hay una o dos preguntas que queráis hacer ahora sobre la cábala en general, sobre todo lo que... No, podéis escribir en el chat. Mientras tanto, lo que voy a hacer es ir adelantando mientras vais escribiendo. Lo que voy a ir es contanos, mira, Kabbalah 1 es, van a ser 10 clases repartidas en 9 semanas, ¿verdad? 9 semanas, pero son 10 clases que van a estar repartidas en 9 semanas. Nos vamos a ver todos los lunes, quien quiera, a las 8. Las clases van a ir de 1 hora, algunas a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, otras, ¿ok? Todas las clases van a quedar grabadas, vais a tener la grabación y podéis acceder siempre a las grabaciones. Se os va a mandar un email de recapitulación con varias de los slides, ¿cómo se dice en español? La parte de la presentación en PDF para que podáis repasar, ¿ok? Entonces vais a tener otra vez grabación. Hay un valor añadido. Quien esté en Madrid, por cierto, puede venir físicamente aquí a estar conmigo en el local. Vamos a tener mentores que son estudiantes avanzados que nos van a acompañar. Es un viaje fascinante porque nos va a ayudar a vivir mejor. Esto ha sido una pincelada. Si queréis ver realmente qué es la Kabbalah y cómo puede ayudaros en la vida, eso es Kabbalah 1. Ya después, después de Kabbalah 1 sentís que esto no es para mí, ok, pero por lo menos lo conocéis. Ya sabéis qué diferencia puede hacer realmente en vuestra vida. Vamos a hablar del universo, de la voz del Satán, del oponente, del ego que nos acompaña, cómo trabajamos con ella, del universo, cómo empezó todo, por qué empezó todo, cómo se creó este mundo físico, ¿ok? Por supuesto el Tikkun, me gusta hacer visualizaciones a lo largo de la... Explico algo de teoría, os pregunto cosas, es más interactivo, sobre todo en la parte final, hago visualizaciones a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la parte final de las últimas 2 clases son más de integración con talleres, etcétera. Entonces, eso va a ser el 5. Preguntan dónde puedo conseguir los libros. Por favor, ponte en contacto con Germán Belisario, ¿ok? Y va a mandar el link. Nosotros tenemos algunos títulos en Madrid, no todos, ¿ok? Vamos a crear el Centro de Kabbalah en España es ahora una fundación. En un futuro, a lo largo del 2024, no os puedo decir cuándo, vamos a tener una librería activa aquí que renueva inventario constantemente. Lo estamos construyendo y trabajando para eso. A día de hoy tenemos algunos títulos en España y una librería en Berlín que manda a toda España, incluido Europa. Cada rincón de España, la librería de Berlín, que tiene muchos títulos en español, puede mandar a cada rincón de España. ¿Okay? Toda la información, el valor dice 64,80 es el descuento, ¿verdad, Germán? Ok, todas las personas que se inscriban antes de qué fecha, antes de este viernes tenéis un descuento, ¿ok? Entonces, antes del viernes tenéis ese importe de 64, a partir del viernes es 72, que 72 es en la mitad del precio original, ¿ok? Que el precio original ya era con descuento, 150 euros, pero también para favorecer lo que... El Centro de Kabbalah es una organización sin ánimo de lucro que vive principalmente de las aportaciones voluntarias que la gente hace. ¿Okay? Por supuesto, aprendemos que es importante también
para que la gente valore y ponga esfuerzo, un precio de las cosas, pero el precio es como el 50% del 50% de lo que costaba cuando yo lo hice Kabbalah 1, hace muchos años, era 4 veces más. Ahora, gracias a Dios, vamos creciendo, la gente va aportando, podemos permitirnos hacer estas cosas, porque la idea es mandar el mensaje de la Cábala a todo el mundo, ayudar a las personas a eliminar el caos en su vida, ¿ok? Entonces, ¿qué más, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre la temática, la conciencia? Perdón, Germán, no veo, no puedo subir tanto en el... Si me pierdo alguna pregunta, ¿me ayudas tú? Ok, fantástico. Chicos, hay tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas sobre cómo va a ir el curso? ¿Cosas que queráis saber? ¿Si vamos a tocar o no? Voy a esperar. Tikkun para niños. Es una pregunta muy profunda. Yo hablo de eso en Kabbalah 3, pero normalmente la idea es la siguiente. Hay niveles de alma que se van manifestando en nuestra vida en relación a nuestra edad, ¿ok? Se dice que la primera parte del nivel de alma se llama Nefesh, se activa o está activo eh, eh, en todo su potencial desde los 0 hasta los 12 años las mujeres, 13 años los hombres. La mujer madura física y espiritualmente antes, el hombre, 12 años. A partir de ahí, Tikkun, todo lo que nos ocurra a nuestros hijos, yo tengo dos hijas pequeñas, 3 y 5, realmente todas las cosas que que ellos, pobrecitos o pobrecitas, se enfrentan, incluso a veces retos y demás, eh, está íntimamente conectado sobre todo al tikkun de los padres, ¿ok? Sobre todo al tikkun de los padres. A partir de los 12 o 13 años se activa el segundo nivel de alma que se llama Ruach. Entonces, digamos, como que ya empezaron a caminar con su tikkun de alguna forma más individual. Espero haberte contestado, ¿ok? El alma se ve y de cierto modo real, el alma de un niño se ve como pura y demás, pero tenemos que entender que la Cábala habla de otras vidas, ya hemos estado aquí otras veces, y sí dentro de la pureza de ese niñito o de esa niñita, bueno, estamos seres que en nuestra esencia somos puros, pero que tenemos unos deberes, cosas que cambiar, que no necesariamente todavía están en su nivel de conexión con el alma, ¿ok? Entonces, ok, ¿a partir de qué edad se recomienda tomar el curso? Muy buena pregunta. Eh, Existen ya en Kabbalah.com, estamos creando el programa que se llama Kabbalah Roots, Raíces, donde estamos creando Kabbalahs unos más adaptados para jóvenes, adolescentes, preadolescentes y muy pronto también niñitos, ¿ok? Pero esto es muy relativo. Si una persona va a tener, no sé, ¿qué te puedo decir? 17 años, 18 años, y demuestra ya un interés y una cierta madurez, en el centro de Cábala no ponemos como prohibiciones o limitaciones, ¿ok? A las personas. Si quieres también, y hay una duda en concreto, por favor la puedes hacer llegar a Germán, ¿ok? Y con mucho gusto yo a través de Germán también te voy a contestar, ¿ok? Tengo esta situación, ¿qué me recomiendas o qué le recomendarías? Y entonces con mucho gusto te voy a contestar de forma personalizada a Lorena, ¿ok? Fantástico. Ok. Bueno, entiendo que no, que no hay ninguna otra duda de momento. Para mí ha sido un honor y un placer acompañaros. Muchísimas gracias por estar y estar conectados. Os deseo todo lo mejor. Ojalá que deseáis uniros a nosotros y estaremos esperándoos para empezar con toda la fuerza para hacer un cambio en vuestra vida, en la mía y en el mundo entero, el 5 de febrero a las 8. Todo lo mejor.